Hola familia de Amistad Manantial de Vida, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues es un privilegio estar otra vez con ustedes y nos alegra saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues queremos comenzar nuestra reunión en este domingo y queremos compartir un pasaje de la Escritura que nos ha pues ministrado nuestros corazones y queremos también compartirlo contigo. Sí, no te asustes, se oye un poquito fuerte, pero tiene una gran enseñanza para nosotros que nos alienta y nos motiva para permanecer y seguir adelante. Está en 1 de Pedro 5, los versículos del 6 al 8 y dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya sabemos, las artimañas del enemigo siempre son las mismas: seducir, engañar, torcer la verdad. Siempre va a ser lo mismo: hurtar, matar, destruir. Pero dice Dios, el Señor os ha dicho: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Pero en este pasaje me llama mucho la atención que nos dice, ante la acechanza del diablo, nos dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios. Pero luego algo que me motivó mucho dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién tiene cuidado de nosotros? Dios, el que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y en este tiempo tan complicado, tan difícil, el Señor sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo la misma, y el Señor nos sigue diciendo: yo estaré con ustedes todos los días y yo tendré cuidado de ustedes. Entonces, si estás preocupado, échale al Señor tu carga, pónsela a sus pies y descansa. Recibe la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque estés viendo lo que veas, Dios puede darte la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tenemos que ser sobrios y velar, estar atentos. Jesús, acuérdate, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y fue tentado por el diablo, pero Jesús conocía muy bien la palabra y pudo defenderse. Te animo para que leas la palabra, para que estudies, te la grabes, que pídele a Dios que la selle en tu corazón y en tus pensamientos, y esa te va a ayudar para mantenerte firme y no desanimarte. En estos tiempos difíciles, el Señor está contigo. Dios te bendiga. Bueno, pues en esta ocasión tuvimos la prédica antes de la alabanza. No te creas. Vamos a orar. Gracias a Dios por su palabra que nos alienta a quitar ese peso de ansiedad, de preocupaciones con los que cargamos todos los días. Pero hoy es un día para renunciar a estar preocupados. Amén. Hoy es un día para renunciar a vivir con angustia. Hoy es un día para poner nuestras cargas en Jesús y caminar con Él y seguirle a Él y poder nosotros hacer su voluntad. Vamos a orar. Sí, tú declara: Él es mi refugio, Él es mi ayudador, y tú tienes que conocer quién es Dios para ti y lo que ha dicho Él para ti. Él es fiel. Amén. Ok, pues Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre. Gracias porque podemos ser una sola familia en Cristo, somos un cuerpo en Cristo y te bendecimos por ello, Padre. Y hoy también bendecimos a cada familia que se ha conectado para esta transmisión. Bendecimos a cada familia que está viendo esta grabación, Señor, posteriormente. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté presente en cada palabra, en cada alabanza, en cada oración. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia llene nuestros corazones y que tu palabra corra y sea glorificada entre nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos, vamos a alabar el nombre del Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios.
tus manos clavadas por mí. Me has lavado hoy, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, 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 que en su trono está. Hoy te
es el Señor. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura, soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura, soy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones, Jesús. Eres el sol de un nuevo amanecer del cielo. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura, soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura, soy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones, Jesús. Eres el sol de un nuevo amanecer del cielo. Que el mundo pueda ver tu luz y tu gloria brillando sobre mí. Eres el sol que marca un nuevo día. Eres la luz Que brilla entre nosotros, Jesús. la luz Que alumbra las naciones, Jesús. eres la luz Eres la luz que brilla entre nosotros. Eres la luz, Eres la luz. eres la luz. Oh, oh, oh. Eres el sol de un nuevo amanecer del cielo. Sigue sus pasos. Así hemos titulado la prédica de esta mañana, y la hemos titulado así porque estábamos meditando en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, y quisiera que me acompañaras a leerlo. Es Colosenses capítulo 2, versículo 6 y 7. Lo voy a leer en esta nueva traducción viviente. Dice así: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Esta palabra
va a servir como base a nuestra meditación en esta mañana. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, gracias por tu precioso Espíritu Santo que ilumina nuestros corazones, nuestros pensamientos, y oramos, Señor, que abras nuestro entendimiento para que esta semilla de tu palabra, Señor, pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto a 100 por 1, Señor. Que tu palabra esta mañana corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el domingo pasado estuvimos viendo acerca de que Dios quiere darnos un futuro y una esperanza. Dijimos que Dios tiene buenas perspectivas respecto a nosotros y desde su punto de vista, Él ve para nosotros un futuro. Dice: yo tengo planes de bien y no de mal para ustedes. Y Él quiere darnos un futuro. Dijimos que futuro es la expectativa de un mejor manera de vivir, de éxito en todas las áreas. Y dijimos que esperanza tiene que ver con la confianza plena en las promesas que Dios nos ha hecho, es decir, la certeza de que Dios cumplirá todo lo que nos ha dicho. De ahí la importancia de oír lo que Dios nos habla y orar al respecto. Pues bien, la Escritura nos enseña también que es Cristo Jesús nuestra esperanza de gloria. Esa esperanza que nos hace posible todas las promesas de Dios en nuestra vida es Cristo. Él es nuestra esperanza de gloria. Y precisamente nuestro Señor Jesucristo, en repetidas ocasiones en los evangelios, Él repite esta palabra: sígueme. Precisamente en el tiempo con Dios de esta semana, leímos el pasaje donde Jesucristo vino a vivir después de estar en Nazaret, cambió su lugar de residencia a Capernaum y ahí comenzó su ministerio. Acuérdense que había ido hasta el Jordán para ser bautizado por Juan, y después de que Juan fue encarcelado, Jesús regresó a Nazaret y posteriormente cambia su lugar de habitación a Capernaum. Y estando en Capernaum, caminando por ahí por la playa, encontró a Pedro y a Juan que estaban pescando con su papá. Y dice la Escritura que Jesús se dirigió a ellos y les dijo: vengan en pos de mí, síganme. Y ellos dejaron ahí la barca y a su padre y comenzaron a seguir a Jesús. Posteriormente Jesús encontró a Jacobo y a Juan que estaban remendando las redes también con su padre, y Jesús les dijo: síganme. Entonces hoy vamos a hablar precisamente acerca de esta propuesta que Jesús hace a cada uno de nosotros. Por eso el título de la prédica de hoy: sigue sus pasos, sigue sus pasos. Ok, todos los que hemos tenido un encuentro personal con Cristo le hemos recibido como Salvador, como nuestro Señor. Todos los que hemos abierto nuestro corazón a Cristo, hemos hecho un pacto con Él, una alianza con Él, un trato con Él. Pues bien, el apóstol Pablo nos va a llevar a lo largo de estos versículos que ya leímos hasta tener una idea clara de lo que Dios está pretendiendo hacer en nuestras vidas. Y comienza este pasaje que leímos, dice: por lo tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús como Señor. Y esa frase, por lo tanto, tiene el sentido de decirnos en consecuencia o por las razones que ya hemos visto. Entonces vamos a ver lo que ahora el apóstol Pablo plantea. Por lo tanto, dice: de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Y esto lo ves ahí en Colosenses 2, versículo 6. Acuérdate que estamos viendo la Nueva Traducción Viviente. Si nosotros queremos seguir los pasos de Jesús, si queremos nosotros encaminarnos en pos de Jesús, siguiéndole, en primer lugar, tenemos que entender que tenemos que considerar y aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida. Si queremos seguir los pasos de Jesús, nos es necesario considerar y aceptar el señorío de Cristo Jesús sobre nuestra vida. El apóstol Pablo nos dice ahí, donde ya leímos, Colosenses 2:6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Ahora entonces dice, ustedes tienen que seguir sus pasos. Y cuando la Biblia habla de Jesús como Señor, usa la palabra kurios, que en el idioma griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento significa propietario o amo, es decir, el que pagó el precio
para disponer de lo que ha adquirido. Entonces, si Jesucristo es nuestro Señor, es porque Él es nuestro amo, es nuestro dueño. Él pagó el precio y puede disponer de lo que ha adquirido. Si lo leemos, el mismo versículo en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño. Alguien puede decir, ¿cómo? Sí, es lo que dice el apóstol. Es otra manera de traducir lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Colosas. Lo leemos en la traducción del lenguaje actual. Dice, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño. Y alguien puede decir, pero ¿en qué momento? Es que no leíste las letras chiquitas. Ese pacto, ese convenio que hiciste con Cristo tenía unas letras chiquitas que a lo mejor no leíste. Tú dijiste, pues me va a perdonar mis pecados, me va a dar entrada al cielo, pues venga, ¿verdad? Yo lo recibo, si va a ser mi salvación. Sí, pero aceptar a Cristo como Salvador implica que también hemos de recibirlo como nuestro Señor, como nuestro dueño. Y hay una razón muy de peso. De hecho, es la esencia del Evangelio, es la base de la predicación de Jesucristo. Acompáñame a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Y lo voy a leer también en esta nueva traducción viviente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, estas son las letras chiquitas que a lo mejor no consideramos, ¿verdad?, cuando recibimos a Cristo como Salvador. Es decir, aquí el apóstol Pedro, que fue quien hablamos hace un momento, que Cristo lo llamó en aquella playa de Capernaum cuando pescaba con su padre, Pedro lo entendió. Dice, ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía. Cuando tú recibes a Cristo como Salvador, estás entendiendo también, y si no, pues hoy es un buen día para entenderlo, que estás recibiendo y aceptando a Jesús como dueño de tu vida. Porque Dios pagó un precio, Dios pagó un rescate, dice, para salvarnos de la vida vacía que heredamos de nuestros padres. Y ese precio no fue pagado ni con oro ni con plata, porque esos, dice, pierden su valor. Si tú acostumbras a seguir el índice de precios y cotizaciones diariamente, te vas a dar cuenta que las divisas, así como pueden subir de precio, pueden bajar también. A veces el peso, nuestra moneda mexicana, está arriba y otras veces está abajo, en relación siempre con el dólar, que es la moneda con la cual siempre se contrasta. Bueno, pues dice aquí que no fue comprada nuestra salvación con oro o plata que pueden depreciarse, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No hay mayor precio que la sangre de Cristo Jesús. Y yo quiero que esto lo grabes muy firmemente, indeleblemente en tu corazón. El precio que se pagó por tu rescate fue la preciosa sangre de Cristo Jesús. Ese Cordero de Dios que no tenía defecto, que no tenía mancha, que no tenía falta ni pecado. Ese fue el precio incalculable que Dios pagó. Entonces, con toda razón, con todo el derecho legal y comercial y judicial, Cristo es nuestro dueño. Él tiene derecho a disponer de nosotros porque Él es el propietario de nuestras almas, de nuestra salvación, de nuestra vida. Entonces, dice el apóstol Pablo, regresando a Colosenses 2:6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, es decir, como dueño, como propietario, ahora deben seguir sus pasos. Ahora deben seguir sus pasos. Desde el día en que Pedro y Andrés, su hermano, y Jacobo y su hermano Juan decidieron seguir a Jesús, desde el día que recibieron a Jesucristo en sus corazones, en sus vidas, ese día consideraron a Jesús como su Señor, como su dueño, como el propietario de sus tiempos, de sus agendas, inclusive de sus anhelos, y su vida cambió considerablemente. Fue un cambio de 180 grados y jamás volvió a ser igual. Bueno,
porque de ahí en adelante estos discípulos, junto con el resto que Jesús fue llamando posteriormente, ellos comenzaron a seguir a Jesús, fueron a donde Él iba, comenzaron a hacer lo que Él hacía y comenzaron a amar a quien Jesús amaba. Así que tú y yo también, si hemos recibido a Cristo Jesús como Señor, con ese mismo anhelo de que Cristo sea Señor en nuestra vida, ahora tenemos que comenzar a seguir sus pasos. Es decir, tenemos que comenzar a ir a donde Él va. Tenemos que comenzar a hacer lo que Él hace. Tenemos que comenzar a pensar como Él piensa. Tenemos que amar lo que Él ama. Y esto tiene sus implicaciones, porque ¿a quién ama nuestro Señor Jesucristo? Jesús ama a los pecadores. Jesús ama a los que lo ofenden. Jesús ama a aquellos que lo ultrajaron. Jesús amó a aquellos que se rebelaron contra Él. Bueno, tú y yo tenemos que aprender a seguir los pasos de Jesús. Y tenemos que amar inclusive a aquellos que se comportan como nuestros enemigos. Tenemos que amar a los que Jesús ama. Tenemos que ir a donde Él va. Tenemos que hacer lo que Él hace. Tenemos que decir lo que Él dice y pensar como Él piensa. Eso significa seguir a Jesús. Ahora, seguir a Jesús implica ir después de Él, no antes que Él. De repente estamos orando: Señor, bendice mis planes, mira, tengo esta idea, bendice mi negocio, pero antes no nos tomamos el tiempo para consultarle al Señor: Señor, ¿es tu voluntad realmente este negocio? ¿Es tu voluntad que ya haga yo esto? Es decir, vamos adelante y queremos que Jesús nos siga. Así no es, mis amados, así no es. Queremos que Jesús haga lo que a nosotros nos parece y no es así. La Biblia dice que tenemos que seguir sus pasos, y para seguir los pasos de Cristo tenemos que ubicarnos atrasito de la fila, joven. Atrasito de la fila, atrasito de la raya, ¿verdad? Como decimos. Vamos a seguirlo, vamos detrás de Él. Entonces tenemos que mantener la atención, los ojos puestos en sus movimientos, en sus principios, en sus enseñanzas, y además tenemos que mantener el ritmo. No porque vayamos detrás de Jesús: bueno, ahí luego lo alcanzo, Jesús está perdonando, bueno, yo luego perdono ya cuando me nazca. No, mi amado, tenemos que mantener el ritmo, tenemos que seguirle el paso, es decir, tenemos que obedecer sus métodos, tenemos que seguir sus instrucciones. ¿Ok? En segundo lugar, si queremos seguir los pasos de Jesús, tenemos nosotros que hacer dos cosas también. Primero, tenemos que profundizar en Él. Tenemos que ir más profundo en Cristo, pero también tenemos que crecer, tenemos que ir a las alturas con Cristo. Él no nos quiere dejar en este plano donde nos encontró, sino que tenemos que levantar, madurar, crecer, prosperar en nuestra fe. Es decir, tenemos que buscar la profundidad y la altitud con Cristo. Es decir, aquí el apóstol Pablo, si vamos al siguiente versículo que nos ocupa, Colosenses 2, versículo 7, el apóstol Pablo nos dice: arraíguense profundamente en Él. Arraíguense profundamente en Él. Es decir, tenemos que buscar la profundidad. Arraigar es echar raíces, ¿sí? Yo creo que ustedes saben más de esto que yo por el medio donde se desenvuelven. Yo aquí tengo a mis espaldas algunas plantas y ellas tienen raíces, por eso están tan hermosas, tan verdes, tan agradables a la vista, porque están arraigadas, se plantaron ahí y ahí permanecen, ahí están todos los días esperando el alimento del agua, del aire, del sol. Así tenemos nosotros que arraigarnos en Cristo Jesús. Tenemos que echar raíces en Cristo, tenemos que establecernos de manera física y crear dependencia. Y esto último es súper importante, tenemos que crear dependencia de Cristo, es decir, tenemos que aprender a depender de Cristo. Y por otro lado, el apóstol Pablo sigue diciendo en el mismo versículo 7 de Colosenses 2, dice: edifiquen toda la vida sobre Él. Edifiquen toda la vida sobre Él. Es decir, edificar significa levantar a partir del fundamento. Hay un cimiento que está puesto, que es Jesucristo, y a partir de ahí tenemos que sobreedificar. Y Pablo aquí nos dice: edifiquen toda la vida sobre Él. Y toda la vida es
toda la vida, es decir, todos los aspectos de nuestra vida, todas las áreas de nuestro quehacer, de nuestro pensar, pero también esto implica tiempo, es decir, toda la vida, todo el tiempo que nos preste Dios de vida tenemos que edificarnos a nosotros mismos, edificar a nuestros hijos, edificar a los que nos rodean, edificar a nuestros hermanos. Por eso la Escritura nos enseña a hacer todo lo que sea para edificación. Entonces, tenemos que ir en profundidad, pero también en altitud. Tenemos que crecer en profundidad como las raíces, pero también en altitud. Esto no es otra cosa más que gracia y conocimiento. Así es. Ahorita vamos a explicar un poquito más de esto. Dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro estaba bien entendido de estos temas, porque pues vivió así de primera persona, fue testigo presencial, pero no solamente testigo, sino fue compañero, fue colaborador con Cristo cada día de su ministerio durante 3 años aquí en la tierra. Qué experiencia la de Pedro. Y Pedro, cuando escribe su epístola, dice: antes bien, crezcan en la gracia, es decir, hacia arriba, en la altitud, es como edificar. Crecer en la gracia es crecer en el edificio, en lo que está afuera. Te lo vamos a ilustrar también muy padre. Dice: y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Crezcan en la gracia, pero también en el conocimiento, es decir, profundicen, conozcan más, empápense más de Cristo, vayan más allá, estudien su palabra, medítenla, arraíguense en él, es decir, vayan más profundo. Acompáñame también ahora al libro del profeta Isaías, por favor. Isaías capítulo 61, versículo 3. Isaías capítulo 61, versículo 3. Y dice la Escritura: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Fíjate, hablando de los planes que Dios tiene para nosotros, hablando de su perspectiva para nosotros, hablando del futuro que Él ve para nosotros como cristianos, como seguidores suyos, como iglesia de Cristo. Dice: y serán llamados, y tendremos una identidad como árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje de Isaías 61:3, traduce esta frase, árboles de justicia y plantío de Jehová, lo traduce como robles grandes, es decir, serán como robles grandes. Y sabes una cosa, los robles son los árboles más majestuosos que hay. Tienen unos troncos, el puro tronco, mi amado, desde el flor, desde ras de tierra, desde ras del suelo, hasta donde comienzan a echar sus ramas, son troncos de hasta 15 metros de altura, como 8 veces yo creo mi estatura, o sea, 15 metros de altura tiene el tronco de un roble, así, antes de comenzar a echar ramas. Así que son maderables, pero híjole, a mí me daría lástima de veras cortar un roble para hacerlo madera, pero son troncos que miden 15 metros de alto y luego a partir de ahí comienzan a ramificarse y logran alcanzar hasta 45 metros. Impresionante, es decir, triplican su altura ya con el follaje, porque son muy coposos, muy frondosos y tienen muchas propiedades, producen unas bellotas que son medicinales también, y es una madera muy preciosa. Y otra característica de los robles es que alcanzan su crecimiento en los primeros 200 años, o sea, es lento su crecimiento y crecen durante 200 años, es decir, no paran de crecer, es lo que está diciendo aquí Pedro: crezcan en la gracia y en el conocimiento. Es lo que dice el apóstol Pablo también: arraíguense profundamente y edifiquen toda su vida. Es decir, el roble es un árbol que durante toda su vida, 200 años, está creciendo. Y una vez que alcanza su estatura, una vez que alcanza su desarrollo completo, llegan a vivir hasta 600 años. ¡Qué impresionante es esto! Hasta 600 años alcanzan a vivir los robles. Con cuánta razón el Señor nos dice en Isaías 61:3:
que seremos llamados como robles, como grandes robles. ¿Y sabes por qué viven tantos años los robles? ¿Sabes por qué su crecimiento es constante? Porque sus raíces son profundas, son profundas. En un año, fíjate bien, en un año el roble profundiza y desarrolla su raíz hasta 1,5 metros en un año. Ahora imagínate 200 años, que es lo que dura su desarrollo. En un año profundiza 1,5 metros y a partir del 1,5 metros comienza ya a echar raíces secundarias y está arraigado. Nadie lo puede derribar, nadie lo puede tumbar. Entonces, la Escritura nos dice que nosotros seremos llamados árboles de justicia, es decir, como grandes robles que han sido arraigados en el suelo, que han sido arraigados en Cristo Jesús y que han edificado sus vidas constantemente hasta parecerse más a Cristo. Entonces es como se desarrolla la profundidad y la altitud. Y esto solamente se consigue siguiendo a Cristo, yendo detrás de Él, viendo sus movimientos, ir a donde Él va, hacer lo que Él hace, amar lo que Él ama, etc. En tercer lugar, regresando ahí a Colosenses capítulo 2, versículo 7, entonces dice ahí, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les ha enseñado. Es Colosenses 2:7. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad. Y la palabra entonces quiere decir como consecuencia, como resultado de seguir a Cristo, como resultado de arraigarse profundamente en Él, como consecuencia de edificar nuestra vida en Cristo. Como consecuencia de esto, nuestra fe se va a fortalecer. A veces sentimos que nuestra fe llega a faltar. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos raíces profundas en el Señor. Yo te animo para que durante este tiempo que aproveches esta oportunidad que Dios nos está dando de ir más profundo en Cristo. Tenemos que arraigarnos en Él. De esta manera nuestra fe se va a fortalecer. Si no arraigamos, si no profundizamos en Cristo, cualquier viento de doctrina nos va a mover, o cualquier prueba nos va a desanimar, cualquier enfermedad nos va a tumbar, cualquier herida, cualquier ofensa, ya tenemos ahí nuestra cara triste, enojada, amarga. ¿Por qué? Porque no hemos arraigado en Cristo Jesús. Y es muy fácil darnos cuenta cuando no hay raíces profundas. Una herida, si tú hieres una planta de estas, vas a dar cuenta que esa rama se va a marchitar. ¿Por qué? Pues por la herida. Pero un árbol como los robles, aunque tú cortes una hoja o una ramita, el árbol va a mantener su vigor. ¿Por qué? Porque está arraigado firmemente. Entonces tú y yo podemos medir también nuestra profundidad en Cristo. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo reacciono ante una herida? ¿Cómo reacciono ante una ofensa? ¿Cómo reacciono cuando alguien me hace una mala cara, un mal comentario o dice algo indebido acerca de mí? Así como respondemos, ese es nuestro grado de profundidad en la fe. Entonces, cuando nosotros seguimos a Cristo y profundizamos en Cristo y crecemos en Cristo, nuestra fe se fortalece. Así que digan lo que digan, hagan lo que hagan, nuestra fe se va a mantener firme en Cristo. Es decir, nuestra fe se hará robusta, se va a fortalecer, se va a hacer como la madera del roble. En otras palabras, se consolidará, se hará muy maciza nuestra fe. Y por otro lado, dice el apóstol Pablo ahí otra vez, Colosenses 2:7, y rebosarán de gratitud. ¡Wow! Rebosarán de gratitud. Y rebosar significa desbordarse. Es decir, tirarse por los bordes. No cabremos de gratitud para con Dios. Es decir, habrá tal cantidad de gratitud y tal intensidad de gratitud que nuestra vida va a ser así fogosa, ardiente, apasionada por Cristo, porque habrá gratitud por el precio que Él pagó, mis amados. ¿Ok? Y gratitud no es otra cosa más que la estimación y el reconocimiento hacia quien nos ha bendecido a fin de corresponderle. Lo voy a leer nuevamente. Gratitud es la estimación y el reconocimiento hacia quien nos ha bendecido a fin de corresponderle. Entonces, cuando hay gratitud en un corazón, este desborda,
es decir, se llena a tal grado que empieza a desbordarse, empieza a rebosar. ¿Con cuánta razón el salmista decía en el Salmo 23, mi copa está rebosando? Es decir, se está desbordando, se está tirando por los bordes, porque hay gratitud, hay el reconocimiento a Dios por lo que Él está haciendo en mi vida y por lo que Él va a hacer. Amén, amén. Ok, y para terminar, déjame decirte una cosa. Quiero terminar con esta frase: la gratitud siempre deja la puerta abierta para recibir más y mayores bendiciones. Así es, la gratitud siempre deja la puerta abierta para recibir más y mejores bendiciones. Entonces, yo quiero animarte para que esta mañana tú hagas la firme decisión de seguir los pasos de Cristo. Que podamos entender que Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, nuestro propietario, nuestro dueño. Él pagó un precio muy alto, que fue con su propia sangre, y ahora es el propietario de nuestras vidas. Entonces, Él puede y tiene todo el derecho de disponer de nosotros. Y si nosotros queremos seguir los pasos de Cristo, tenemos que reconocerle como Señor, tenemos que entender que Él debe gobernar nuestra vida, Él tiene que disponer nuestra vida. En la medida en que tú te sujetes a Cristo, tu vida va a ir mejorando y cambiando y se va perfeccionando. Número 2, dijimos que para seguir a Cristo tenemos que crecer en profundidad, pero también en altitud. Tenemos que edificar, sobre edificar. Como los robles, profundizan en sus raíces, pero también crecen en gracia, es decir, esa majestuosidad visible. Y bueno, rebosaremos de gratitud. Si tú tienes un corazón agradecido, quiere decir que estás valorando todo lo que Cristo está haciendo en tu vida. Si estás deprimido, si estás triste, si estás preocupado, si estás enojado y molesto por lo que te está pasando y no hay gratitud en tu vida, quiere decir que tu fe no tiene raíz. Es como la semilla que cayó entre el pedregal y con el sol que está probando y la piedra que hay alrededor o las espinas que te están lastimando, está ahogando la semilla. No hay profundidad en tu fe. Yo te animo para que despejes el terreno en tu corazón y vayas más profundo. ¿Sale? Ok, pues gracias a Dios. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que esta mañana se han dispuesto a escuchar tu palabra. Los bendigo con una fe firme, Señor. Los bendigo con un entendimiento claro y de tu palabra. Los bendigo con sabiduría de parte del cielo. Y, Señor, oro para que cada uno de ellos pueda seguir tus pasos. Puedan ir detrás de ti, a donde tú vas, a hacer lo que tú haces, decir lo que tú dices, amar lo que tú amas. Yo te ruego, Señor, que cada familia de Amistad Manantial de Vida pueda ir más profundo, Señor, cada vez en el corazón de Cristo y puedan crecer y puedan sobreedificarse en la gracia. Padre Santo, yo te ruego que nuestros corazones rebosen de gratitud. Te bendecimos, Señor, te damos muchas gracias por lo que estás haciendo, por lo que ya hiciste y por lo que vas a hacer, porque tú eres el que eras, el que eres y el que ha de venir. Ven pronto, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima.